Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez tenemos un tema complejo que a todos nos toca de una u otra manera y en virtud de la pandemia terrible que estamos viviendo, y es la obesidad, y especialmente la obesidad infantil. Y para eso tenemos dos buenas invitadas que nos van a ayudar a comprender el fenómeno y ver cómo ir mejorando. Tenemos a la nutricionista Vanessa Rodríguez de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y a la psicóloga Bárbara Azócar de la Universidad del Desarrollo. En primer lugar, quisiera preguntarle cómo llegó usted a ser nutricionista y cómo llegó a usted a ser psicólogo. Les pregunto esto porque estamos a punto de dar la prueba de transición y muchos jóvenes se estarán preguntando qué carrera estudiar. Vanessa. Bueno, la verdad no estaba dentro de mis planes ser nutricionista. Creo que hasta el momento en que di la prueba, la PSU en ese tiempo, no estaba ni siquiera dentro de mi mundo la nutrición. Y entré porque el puntaje así me lo permitió, pero la verdad es que si no me equivoco, en el tercer semestre me enamoré de la carrera, eso gracias a mis profesores. Fue un cambio total y absolutamente drástico. El primer año en realidad siempre es de nivelación. Me refiero a que las carreras de salud tienen un poco las mismas actividades curriculares, biología, morfología, química. Si bien me costó un poco porque yo venía de un liceo comercial, entonces no entendía mucho de esta parte más química, más biológica, y ya cuando comencé a tener actividades curriculares propias de la nutrición, me enamoré completamente y hoy por hoy soy una feliz nutricionista, totalmente creyente de que las cosas pasan por algo y si quedé en esta carrera fue porque así debía ser. Y hoy es una vocación para mí, así que fue un Excelente. proceso cambiante, pero muy bonito. Excelente. ¿Y usted, Bárbara? Oh, yo desde chiquitita quise ser psicóloga. Yo creo que como a los 11, 12 años ya había pensado en esa carrera. Me gustaba la idea de poder ayudar a otros a sentirse mejor, a ser más felices, a disfrutar más de las cosas, siempre como con un sentido de apoyo y de construcción social, de poder aportar al beneficio no solo de la persona, sino como de la comunidad o de los grupos. Y así me fui metiendo en la psicología, en la educación, y llegué ahora a la oficina de apoyo de la Universidad del Desarrollo, donde puedo lograr eso de apoyar a los estudiantes, a la gente en general, a que se vaya sintiendo bien. ¿Y sientes que elegiste bien, digamos? Sí, no me veo en otro lugar. Bueno, eso es muy importante, encontrar el lugar en la vida donde uno se desarrolla. Para los creyentes hacemos la voluntad de Dios, bueno, y ustedes dos tienen vocación de servicio. Hay un fenómeno nuevo que se ha recrudecido, digamos, en la pandemia, que es la obesidad, especialmente la obesidad infantil. ¿Por qué no nos cuenta cómo se produce, qué efectos puede tener en el futuro, qué se puede hacer? Vanessa. Claro, la obesidad en general, hablando de obesidad muy en general, se produce por dos fenómenos. Primero, hay una disminución de lo que uno gasta diariamente, del gasto de energía, y por otro lado hay un aumento de lo que uno consume. Entonces, en el fondo, uno consume más de lo que gasta. Y por esa razón es que se produce la obesidad, ya a muy general modo. Por eso es que tiene que haber siempre un equilibrio entre lo que nosotros vamos a comer durante el día, pero también lo que vamos a gastar. Porque en la medida en que vayamos consumiendo más y más alimentación y disminuyendo nuestro gasto, ahí va a haber un delta, digamos, que no va a estar
siendo abarcado por nuestro gasto energético. Entonces vamos a estar consumiendo, pero no gastando adecuadamente y finalmente vamos a tener el resultado de la obesidad que se puede dar en un periodo breve de tiempo, si es que lo que nosotros consumimos es muy, muy calórico, muy alto. Por ejemplo, si nosotros durante, no sé, 2 semanas estamos consumiendo todos los días papa frita, hamburguesa, alimentos altos en grasa, probablemente vamos a aumentar rápidamente de peso si es que lo único que hacemos es dormir y pararnos una o dos veces en el día, ¿ya? Porque obviamente el aumento es mucho de lo que comemos y el gasto es poquito. Ahí sí es Ahora, que se produce la obesidad. muy bien. Bárbara, ¿qué relación existe entre la obesidad y la salud mental, que es a lo que tú te dedicas? Sí, mira, mucho, mucho. La obesidad, em, si bien tiene que ver con lo que hablaba Vanessa, también se ve desde un fenómeno que es multicausal. O sea, hay muchos factores que están relacionados en la obesidad y cuando vemos estos casos tenemos que preguntarnos qué hay detrás, qué nos quiere decir, cuál es la solución a qué problema se le quiere dar solución con esto de a lo mejor una ingesta mayor o una disminución de la actividad física. Hay que ir un poquito más atrás a estos factores que pudiesen estar ocasionando la obesidad. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto que han aumentado de manera significativa la obesidad, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, y tiene mucha relación con que nos hemos visto enfrentados a cambios emocionales que han sido importantes. Hemos estado en la pandemia con muchos cambios que implica la pandemia, como por ejemplo el realizar clases de manera virtual, el tener que estar en casa, el implementar medidas de cuidado. Entonces, emocionalmente nosotros vamos viendo que nuestras capacidades no son suficientes para hacer frente a las demandas que está teniendo el entorno. Y al sentir eso, pueden ser reales o pueden ser creencias. Yo puedo creer que no tengo las capacidades o puedo efectivamente no tenerlas, ¿ya? Pero esos dos elementos hacen que la persona empiece a generar estrés. Y ese estrés en ansiedad y en hartas sintomatologías emocionales que que empiezan entonces a buscar las personas solución a través de la comida, que funciona en el fondo como eh, una manera de equilibrar aquellas emociones que me están generando displacer. Y así podemos ir explicando, por ejemplo, cómo han ido aumentando justamente en este tiempo los índices de obesidad en niños, en adolescentes y en general en la población. Vanessa también puede dar cuenta de eso. Sí, totalmente, comparto mucho de lo que del todo en realidad de lo que mencionas, tiene muchísimo que ver. De hecho, les puedo compartir que mi grupo de tesistas de este año hizo una investigación con respecto a esto, a las conductas alimentarias en preescolares y escolares, y uno de los resultados que mayormente hay es el estrés que ellos han experimentado producto del cambio completo dentro de su rutina diaria. Esto mismo de las clases online, de pasar mucho tiempo frente al computador o frente a la televisión, no tener espacio para poder recrearse, no verse con sus compañeros, han variado mucho sus tiempos, por ejemplo, de sueño. Se han ampliado, se levantan mucho más tarde, duermen, se quedan dormidos mucho más tarde también, y este ciclo del sueño es súper importante para la regulación del apetito, porque si los niños no duermen bien, van a ir aumentando las hormonas que en el fondo a nivel endocrino producen que nosotros tengamos saciedad o tengamos hambre. Y si nuestro ciclo de sueño no es adecuado, entonces empezamos a tener más hormonas que nos generan hambre y disminuyen las que nos dan saciedad. Entonces va todo súper ligado y obviamente que la pandemia tiene mucho que ver en este aspecto de que hoy en día todos estos hábitos adecuados que tenían los niños, por ejemplo, porque tenían que dormirse a las 9 de la noche para poder despertarse a las 6 de la mañana, ir al colegio todo el día, jugar en el colegio, todo finalmente es una sinergia que se produce entre todos estos factores que hacen que hoy en día la obesidad infantil, si bien en el 2019 ya venía aumentada, probablemente vayamos a tener cifras mucho peores luego de todo esto. Una pregunta, Bárbara.
¿cuáles son los signos de estrés que puede manifestar un niño, un adolescente, también un adulto, para estar prevenido antes de que se ponga a comer de manera desmesurada? ¿Cuáles son los signos, los síntomas que usted ha visto en esto? A los niños en general les cambia como el ánimo, niños y adolescentes. Por lo general, los niños puede que se empiecen como a deprimir por el tema de los cambios, porque todo cambio implica también una pérdida, como un duelo, ¿ya? Y ese duelo nos genera muchas veces como tristeza, pero en los niños la tristeza se vive desde la maña, desde los pesaditos que se ponen, como mañosos. Ahí yo puedo estar de repente tomando señales de que algo a él o a ella le está pasando, que a lo mejor se está sintiendo triste, algo le está afectando. Eh, y también podemos ver de repente cambios importantes, por ejemplo, dejó de disfrutar de algunas cosas que hacía o de las relaciones que tenía con alguien, ya no quiere hacer lo que antes hacía habitualmente. Ahí vamos viendo entonces que van habiendo señales que van poniendo luces así como de alerta. Y, Dime, y dígame. también, si una persona, por ejemplo, come más de lo normal, también hay que decir, detrás de esto hay algo. Claro, o sea, hay como tres formas que se podría como complejizar con la alimentación. Una que tiene que ver, por ejemplo, con una alimentación emocional, porque está la alimentación normal, que me sirve para nutrirme, para poder funcionar, etc. Pero cuando empezamos a ver matices psicológicos en la alimentación, nos encontramos con en primera instancia, con una alimentación emocional, que es cuando A ver, la alimentación sirve para poder equilibrar alguna emoción, ya sea placentera o displacentera. Por ejemplo, la persona come porque hay que celebrar algo, o come porque está angustiada, por ejemplo, o está complicada por alguna situación, ¿ya? A la base, por lo general, lo que más se ve es que la alimentación más patológica tiene que ver con sentimientos como de angustia, de estrés o de cambios emocionales importantes. Entonces, la alimentación en este caso empieza a tomar un rol regulador, nivela la ansiedad o la emoción que a mí me está generando como mayor conflicto, ya sea muy agradable o muy desagradable, ¿ya? Más patológica tiende a ser más desagradable. Hay otra alimentación que es la alimentación externa, que no es tan compleja, pero que igual tiene que ver. Por ejemplo, cuando nos alimentamos porque empezamos a sentir olores, sabores, texturas. Por ejemplo, cuando el crunch de la comida, o el olor, por ejemplo, a fritura, eh, o la vista. ¿Ya? Esta es como la alimentación externa, como lo que nos genera las ganas de comer, a veces sin tener hambre, pero solamente porque nos generó como esa sensación, empezamos a recibir señales. Y hay otra alimentación que yo diría que es la más compleja, que es la alimentación restringida, que está muchas veces asociada a las dietas y a la alimentación saludable. Entonces, ¿qué hago yo? Restringo mi alimentación para poder controlar mi peso, pero muchas veces esto va matizado después con alimentación excesiva. Entonces se genera un ciclo que es patológico y que finalmente no equilibra la alimentación, porque se generan restricciones para después hacer sobrealimentación. Y esto se da bastante cuando los niños ya empiezan a crecer, por ejemplo, 11, 12 años, porque también se empieza a instaurar una presión social de cómo el cuerpo se tiene que ver, de cómo nos tenemos que proyectar hacia otros. Y aquí entran hartos elementos sociales y el temor también a perder el peso ideal, pues, en el fondo. ¿Ya? pregunta, Vanessa, perdón, pero muy interesante, pero a propósito de lo que dice usted, cuando usted hace un examen físico, ¿ah? Masa corporal, peso, pregunta la alimentación que tiene, bueno, muy importante la circunferencia del estómago, sobre todo en los hombres, etcétera. Usted hace un análisis de cómo está la persona
desde el punto de vista emocional, porque podría suceder de que no haya una correlación, digamos, entre los consejos dietológicos que usted le da respecto de su situación emocional. ¿Cómo se junta la psicología con la nutrición en esto? Bueno, la verdad es que la consulta nutricional a nivel público es bastante breve, son 20 minutos, por lo tanto, a veces uno alcanza a hacer estas cosas y otras veces no. Pero siempre hay un preámbulo antes de decirle al paciente que se saque los zapatos para poder pesarlo, por ejemplo, donde uno sí pregunta cómo está, cuando ya hay un conocimiento de la persona, cómo está la familia, cómo están los hijos, o a los mismos niños se les pregunta cómo les ha ido en el colegio, por ejemplo, para poder entrar y adquirir un poco de clima de confianza, ¿ya? Sí me ha tocado en lo personal encontrarme con personas que me llama mucho la atención su forma de alimentación y uno comienza a indagar a nivel más desde lo subjetivo que uno pudiera evaluar en la persona y comienza a indagar por qué ocurren ciertos o cuáles fenómenos. Sobre todo esto pasa con personas que tienen mucho ánimo por bajar de peso, pero que no lo logran realizar. Entonces, obviamente, y como bien menciona Bárbara, son porque hay multifactores dentro de esto y me ha tocado mucho que están muy asociados a la ansiedad, al estrés, a la separación, a los duelos y que han recurrido a la alimentación como un recurso para poder saciar o aplacar un poco como medidas compensatorias frente a una u otra cosa que les pudo pasar en su vida. Entonces, si bien la consulta nutricional como tal no lo permite, digamos, por los parámetros que hay que cumplir, uno siempre termina preguntando por esto. Ya con los hábitos de alimentación, por ejemplo, uno pregunta si come solo o come acompañado, cuántas veces en la semana se junta con la familia, y eso ya va indicando que si a lo mejor la persona es un poco solitaria o si tiene o no tiene buena relación con su familia, y ya luego se puede indagar en estos aspectos. Ahora, Pero claro que es importante. una pregunta, siempre hay dos factores que son, ya vimos que un factor social, familiar, estrés, la alimentación, y hay otro factor que me parece importante, que es el tema del deporte, el ejercicio físico, etcétera. ¿Qué correlación han visto ustedes entre las personas obesas y los cambios de hábito en materia de actividad física? ¿Parto yo? Bueno, en general somos muy malos para hacer actividad física, como país muy malo, y si nos vamos a los niños a nivel infantil, 1 de cada 5 niños entre los 9 y los 11 años aproximadamente manifiestan realizar o realizan actividades físicas, ¿ya? Como tal, porque sabemos que los niños, si bien corren, juegan con sus compañeros, pasan mucho tiempo también frente a pantallas, frente al computador o frente a la televisión. Entonces eso igual no compensa, digamos, la actividad que puedan tener. Por lo tanto, hay una correlación súper importante entre las tasas de obesidad, que son muy altas a nivel infantil, que bordean cerca del 60% de obesidad. Como país estamos en el primer lugar de mayor obesidad infantil, eh, y la poca realización de actividad física como tal. Entonces, en el tiempo normal, digámoslo, no en pandemia, era muy bueno todas las actividades extraprogramáticas que habían en los colegios, porque los niños tenían baile o tenían fútbol, básquetbol, karate, etcétera. Entonces, además de la actividad física como tal que realizaban en sus asignaturas de educación física, podían tener esta otra opción, que también era súper buena. Pero hoy en día estamos encerrados, algunos lugares con cuarentena total, donde no se puede salir. Entonces, obviamente esto ha promovido que la baja de actividad física aumente la obesidad y están súper correlacionados. No sé si ahí Bárbara también me puede apoyar. Sí, o sea, tienen una relación súper potente. El deporte o la actividad física tiene que partir desde una actividad que sea motivante.
que le genere interés. Por eso es importante como ampliar siempre la gama. Los colegios hoy en día se miden por los indicadores de desarrollo personal y social. Y dentro de esos indicadores, uno de ellos es la alimentación y los estilos de vida saludables. Lo que quiere decir que las escuelas, dentro de sus proyectos de intervención, tienen que generar este tipo de aprendizaje en los niños, que sepan alimentarse bien y que puedan instaurar estilos de vida saludables dentro de su quehacer. Entonces, las escuelas, los CIMSE, se miden si es que están generando ese tipo de impacto o no, a través de una evaluación que realizan a los padres, a los niños y a los docentes. Entonces se instauran este tipo de actividades donde la idea es ampliar, por ejemplo, la actividad que los niños realizan, regular la alimentación que ellos reciben dentro de la escuela en los distintos tipos de actividades, desde la comida que entrega, por ejemplo, Junaed, hasta las colaciones que ellos llevan, los kioscos saludables, etc. Y también va en la línea que es súper relevante de la aceptación también del cuerpo y de las características personales, independiente de cómo seamos. Porque en la medida que hay una mayor aceptación y un mayor cariño hacia sí mismo, uno genera acciones también con mayor libertad en beneficio del cuerpo y de la salud. ¿Ya? Tiene que haber esto, porque el deporte en sí genera endorfinas, como comer chocolate, uno se siente bien, y eso genera un círculo virtuoso. Entonces yo hago deporte, me siento bien, y eso me motiva a continuar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces como que nos motivamos a hacer deporte y estamos mucho rato y generamos como reventados. Entonces, la idea es ir de a poco, ir buscando qué me gusta, qué me motiva, para qué soy bueno, y ahí ir probando hasta que encuentre yo realmente el equilibrio que puede beneficiar mi estado emocional, pero a la vez mi salud física. Muy bien, lamentablemente se acabó la primera parte del programa, está muy interesante, creo que los desafíos son inmensos, y en la segunda parte vamos a hablar de los desafíos de todo lo que hemos conversado. Escríbanos a @pediálogo, estos temas surgen del interés de cada uno de ustedes. Aquí estamos en el segundo bloque de diálogo con la nutricionista Vanessa Rodríguez y la psicóloga Bárbara Zócar, hablando de la obesidad, pero sobre todo cómo terminar con este flagelo para tantas personas. Vanessa, desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son las cosas que hay que evitar a toda costa porque son realmente mortales para la salud y la obesidad? Y después a Bárbara le voy a preguntar cuáles son las cosas desde el punto de vista psicológico que hay que evitar que generan justamente este anhelo de comer de más. Vanessa. Bueno, partiendo por un poco, en resumen, la infancia es súper importante. Se habla de los primeros 10 días 1000 días de vida. Esto se dividen en 2 etapas, siendo los primeros 270 días desde que la mamá queda embarazada, ya en la gestación, hasta los 2 primeros años de vida. Esta etapa es vital para lo que luego se llamará programación fetal, ¿ya? Toda la alimentación que tenga la madre va a tener una influencia súper importante en la marcación, digamos, genética de la obesidad posteriormente y también de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, mantener una buena alimentación en la gestación es muy importante, es vital, y luego realizar una adecuada lactancia materna. Ya cuando el niño va creciendo es súper importante incorporarlo a los hábitos alimentarios de la familia, pero que estos hábitos alimentarios sean adecuados para que desde pequeño pueda ir aprendiendo a comer en forma saludable, y todo lo que incluye las conductas alimentarias, horarios de alimentación, tiempos de sueño, realizar actividad física. Y frente a esto, las recomendaciones para la edad infantil, ¿cierto? De los 5 hasta los 5 años, 6 años, es obviamente tratar de disminuir al máximo la alimentación procesada, los alimentos procesados, que son todos aquellos alimentos que en sus etapas culinarias
requieren de mucha producción en exceso, que además se le añaden colorantes, preservantes, edulcorantes que a veces no son los más adecuados, como el acesulfame de potasio, por ejemplo, el aspartame, ya que son productos que si bien se pueden utilizar, en dosis muy elevadas podrían provocar algunos tipos de cáncer. Entonces los alimentos procesados vendrían a ser como una bomba mortal, que obviamente consumirlos mucho produce alteraciones dentro de la mucosa gástrica, es por eso que se relaciona mucho con cáncer gástrico. Luego de eso es importante también la alimentación a través de frutas, de verduras, aprovechar las frutas de estación, aprovechar o introducir al menor en qué es adecuado consumir, por ejemplo, ensalada en el almuerzo, en la cena, que no sea algo que lo vean como, que tengan una relación como de odio con ese tipo de alimentos, porque pasa mucho que a los niños no les gusta las ensaladas porque nunca las introdujeron adecuadamente dentro de la alimentación. Entonces, de a poco ir incorporando estos alimentos, preferir obviamente el tipo de azúcar que es adecuado, que es de mejor calidad, como por ejemplo el que contiene las leches, el que contiene la fruta, el que contiene los cereales, no obviamente los cereales de desayuno como los que son 100% azúcar, sino que los que son más integrales, los alimentos integrales son súper buenos. Y el otro tipo de azúcar, por ejemplo, que viene desde los chupetes, los pasteles, todo eso es un azúcar que se consume y se almacena principalmente, ¿ya? Y que en el fondo no produce ningún bien. Fomentar mucho el consumo de agua durante el día, ojalá 2 a 3 litros de agua para un adulto. Ya para un niño viene a ser como entre 1000, 1200, 1500, dependiendo de cuánto, de la edad que tenga. Y aumentar claramente la actividad física y en realidad más que aumentarla, hacerlo un hábito familiar. Los niños siempre aprenden a través de la repetición de lo que ellos ven. Si ven que su familia se motiva a realizar actividad física o se motiva a comer adecuadamente, ellos también lo van a hacer por una cosa de que es lo que rutinariamente se hace en la casa. Y algo también que es súper importante es el ciclo del sueño, tener unas adecuadas horas de sueño, y eso tanto para niños como para adultos, porque a todos nos produce un círculo vicioso de dormir mal, de andar de mal genio el otro día, de no querer o andar con más somnolencia, que en el fondo es más andar más cansado. Por lo mismo no queremos hacer actividad física, ojalá llegar pronto para poder dormir, el tiempo en el celular que es excesivo, el pasar mucho tiempo frente a cualquier pantalla, celular, computador, televisión, ojalá que sea lo mínimo y que se compense siempre con una adecuada actividad física. Eso es como lo que yo podría recomendar, así abarcando la mayoría de los factores. Bárbara. Bien, yo creo que en primera instancia hay que tener claro con qué estamos luchando. Y hay una sociedad que nos entrega mensajes bastante dicotómicos, porque por una parte nos motiva al consumismo, a la alimentación, al tener, al adquirir, y por otra parte también nos pone como de referente imágenes que a veces son bastante alejadas de la realidad respecto a imágenes corporales, ¿ya? Entonces, contra eso estamos, en esa ambivalencia o en ese estrés nos movemos entre un estilo o un polo y otro. Y desde ahí también hay que tener otro elemento súper claro, que la alimentación es una aceptación y que parten los primeros vínculos desde el inicio. O sea, el bebé en la guatita de la mamá se alimenta exclusivamente de lo que la mamá consume. Después ya empieza a discernir y empieza a poder confiar en lo que se le entrega, en este caso el pecho, el relleno, como sea su sistema de alimentación, hasta que después empieza la alimentación externa, ¿ya? Entonces, todo esto es un acto de aceptación, de aceptar qué cosa, el cariño, la confianza que se tiene en el otro. Por eso la alimentación tiene que ser de buena calidad, tiene que generar cosas buenas al niño, a la persona, porque ahí se pueden generar algunos conflictos. Por ejemplo, cuando hablamos de obesidad o por el otro extremo, a lo mejor una anorexia, hay problemas en la aceptación. No acepto nada o acepto todo.
No acepto nada ni nada que me beneficie, o acepto todo incluyendo aquello que me hace daño. ¿Ya? Entonces, a la base uno tiene que tener elementos emocionales que sean potentes. En primer lugar está la aceptación y el cariño incondicional de lo que uno es, independiente del cómo se vea o el cómo se presente. Porque en la medida que uno se quiere a sí mismo o tiene firme su emocionalidad, es probable que no ocurran estos trastornos alimenticios o que cedan estos trastornos alimenticios y que volvamos a la normalidad. Entonces tiene que haber un cariño, tiene que haber una enseñanza también con respeto. Ya muchas Una veces retamos. pregunta, una pregunta, Bárbara, lo que tú estás diciendo es muy interesante. ¿Tú piensas que en la familia y en la escuela, los colegios, nos educan a querernos a nosotros mismos, más bien nos educan a competir, a ver al otro como una amenaza? ¿Qué has Muchas visto veces, tú en tu clínica? sí, muchas veces se educa la competencia, pero mira, por ejemplo, vamos a ver una situación. Si yo estoy en mi trabajo como adulto y mi jefe me reta, me llama la atención, pesado, a mí individual o frente a otros, yo eso, ¿cómo lo veo? No lo veo bien, ¿cierto? Yo podría incluso denunciarlo como acoso laboral, etcétera. Pero nosotros hacemos eso con los niños. Los retamos de manera individual o los retamos de manera pública. Entonces, ¿por qué aceptamos eso con niños y no aceptamos eso con adultos? O un golpe. Si yo como adulto recibo un golpe, yo eso lo puedo denunciar. Puede ser incluso un acto constitutivo de delito más allá de una falta. ¿Por qué entonces yo como adulto lo puedo hacer con un niño? ¿Y por qué además lo hago con la persona que más quiero, que es mi hijo? Ahora, a mí mi jefe me reta. Yo no pienso, después de ese reto, voy a ser el mejor trabajador, esto me motiva a ser mejor persona, voy a cambiar mi actitud. Uno no piensa eso, ¿cierto? Uno se frustra, se siente humillado, se generan malos sentimientos. Entonces, ¿por qué no pensar que a un niño también le generan esas cosas? Entonces, ya con esos ejemplos vamos viendo que a veces estamos un poquito perdidos. Entonces, tenemos que replantear cómo enseñar, cómo educar, cómo motivar a que el niño quiera hacer algo, cómo guiarlo de manera más concreta a lo que yo espero que el niño logre. Y Ahora lo otro que yo he visto, que las conductas se repiten, o sea, cuando una persona ha sido castigada, suele castigar al más débil. Eso pasa, ¿no? sí, pasa. O también me siento merecedora de castigo, porque si las personas que más me quieren me castigan o no me tratan con respeto, ¿por qué voy a esperar que otros que no tienen mayor vínculo conmigo lo hagan? Entonces, Interesante, ¿eh? se va generando ahí una dinámica. Y respecto a la alimentación, esto de que hablaba Vanessa de los ejemplos es súper importante. Por ejemplo, todos asumimos que la gente sabe lavarse los dientes, pero si vamos al dentista es probable que el dentista nos enseñe específicamente cómo se hace y quizás nos vamos a dar cuenta que estamos haciéndolo de mala manera o que estamos cometiendo errores. En la alimentación pasa lo mismo. Muchas veces asumimos que todos sabemos comer. Y resulta que en la alimentación no todos sabemos comer, no todos sabemos qué cosas nos nutren, qué cosas nos sirven. Y esa educación tiene que partir desde pequeñitos. Uno come de 3 a 5 veces en el día, de manera indicado por la nutricionista. Entonces esas 3 a 5 veces son decisiones que uno toma todos los días. Si las multiplicamos por todos los días de la semana, son muchas decisiones que tomamos en el día. Entonces la alimentación también tiene que ser un acto consciente. Y tenemos entonces que apoyar esta educación con el ejemplo, pero además también enseñando al niño, por ejemplo, que cocine con los adultos, que le enseñemos a armar una porción que sea adecuada para él, que le enseñemos a armar un plato equilibrado, que pongamos alimentos que sean de manera llamativa. Ahora en Internet hay infinidad de recetas, hay muchas también, incluso influencers o cocineras que se han transformado en influencers, que enseñan también varios alimentos que son saludables, que uno pudiese tomar, por ejemplo, la pauta de una nutricionista y buscar alimentos que coincidan con esos alimentos que yo puedo comer y pudiese armar alimentos que son bastante llamativos también para los niños, pero que los niños sean parte de esto también, para que vayan aprendiendo cómo construir su alimentación, cómo decidir, cómo tomar cada una de las decisiones del día en torno a mi alimentación. Una pregunta para las dos. Bueno, realmente este programa está fascinante porque integra a toda la persona.
a la familia, a las conductas, etcétera. ¿Por qué cuando una persona hace un régimen que no es el adecuado, porque de repente hay personas que durante una semana dejan de comer, etcétera, claro, después viene el efecto rebote, pero ¿por qué se ponen de mal genio? O se ponen de mal genio, o se ponen tristes, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la alimentación está asociada a mucha emocionalidad. Entonces, muchas veces trabajamos, por ejemplo, el tema del peso desde una rutina de ejercicio o una pauta de alimentación, que sin dudas es súper importante, pero dejamos de lado toda la emocionalidad que hay detrás. Entonces, por ejemplo, nosotros debiésemos trabajar desde pequeños, hacer un trabajo de un manejo de emoción de manera efectiva, que los niños aprendan a reconocer sus emociones, a identificarlas, saber cuáles son los tipos de emociones, poder manejarlas, y así estaríamos mucho más preparados. O sea, tendría que haber una alfabetización emocional, donde los niños y nosotros todos supiéramos qué son nuestras emociones, qué pasa cuando se nos desbordan, qué podemos hacer, cómo nos sentimos frente a ciertas situaciones, y así podríamos abordar mejor, por ejemplo, un duelo, un cambio drástico, y la comida no sería nuestra solución. Buscaríamos soluciones más efectivas para poder abordar eso que nos pasa, esa emocionalidad que nos remueve, y no tendríamos que recurrir entonces a estas soluciones, que son soluciones, pero no son efectivas, no son operativas, generan otros conflictos. Vanessa, al respecto, ¿a usted le ha tocado alguna vez ver a un paciente y recomendarle un tratamiento psicológico? O sea, le ha tocado darse cuenta que su problema de alimentación es más profundo, tiene que ver con sus sentimientos, con sus emociones, con sus vínculos sociales. ¿Por qué no nos cuenta un poco su experiencia? Sí, totalmente. Creo que el trabajo multidisciplinario es súper importante para poder afrontar este problema de la obesidad o cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Va muy ligado. No podemos tener efectividad en un tratamiento nutricional si no hay detrás también un tratamiento psicológico, que la persona, como bien menciona Bárbara, pueda encontrar cuál es la raíz de este problema. ¿Ya? Porque como bien mencionábamos anteriormente, no necesariamente es porque la persona quiera estar con obesidad o solamente porque tiene a disposición muchos alimentos, sino que se dan factores que son bien complejos y que necesitan ser manejados individualmente para luego de eso poder abarcar el todo del problema. Pero efectivamente no hay un buen tratamiento nutricional si no está asociado a psicología. Y a mí me ha pasado muchas veces que a veces uno le pregunta a los pacientes, por ejemplo, ingresando a la consulta, ¿cómo está? Y ya uno nota que algo malo hay, y a veces la consulta se va 20, 30, 40 minutos, que el paciente solo llora. Ya, porque a veces son personas que son muy solas, que no tienen con quién más conversar. Esto pasa mucho con los pacientes adultos mayores, pero también con adultos y con niños. Ya, en niños lo he visto más poco porque a ellos como que les cuesta un poco reconocer, como bien mencionaba Bárbara, cuáles son realmente sus emociones y a lo mejor expresarlas del todo con sus padres que están ahí en la consulta. Pero sí he visto adultos que se han desmoronado porque tienen uno u otro problema en su vida y que lo están enfrentando compensando, como lo mencionábamos anteriormente, con la alimentación. Por lo tanto, por más que uno les pueda dar una pauta espectacular asociada a sus requerimientos, si no hay un trabajo también a nivel psicológico, no va a dar resultado. Por lo tanto, es algo que está muy, muy, muy ligado, muy ligado. Lamentablemente nos queda un minuto, pero queda más que claro que este es un tema multifactorial y que queda más que claro que hay una relación entre la aceptación a uno mismo, la aceptación en los vínculos sociales, familiares, etcétera, y la alimentación. Y pareciera ser que mientras más frustración, mientras más dolores, aumenta la ingesta de alimentación poco saludable, y por eso que creo que fue un acierto haber invitado a una psicóloga y a una nutricionista
para hablar de este tema. Yo les quiero agradecer, Bárbara y Vanessa, por su profesión, por el servicio que prestan a los jóvenes, a los adultos. Vanessa me contaba que ella le dedica bastante tiempo a los pacientes que están en los hospitales, que también requieren sistemas nutricionales especiales, y sin lugar a duda que este ha sido un gran aporte para la cultura, para la región, dialogando. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias también. Escríbanos a @pediálogo para seguir acompañándolos con este programa que pretende ser cultural y que nos ayude a vivir mejor. Gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.